Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Cuando Dios te está retando a creer en su palabra, a pesar que en el hoy no ves nada, es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana. Y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan. Y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener
Y ya de nuevo, tras la pausa musical, estoy con todos ustedes para estar compartiendo la palabra de Dios, que es la Biblia. Y lo voy a estar haciendo de una manera expositiva, versículo a versículo. En esta ocasión será en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20 y versículo 32, donde dice: Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. El apóstol Pablo hizo advertencia sobre la necesidad de estar vigilantes. Él sabía de las dificultades que vendrán sobre la Iglesia y los problemas también que surgirán en la medida en que los ancianos ejerzan su oficio, ya que Satanás procuraría generar problemas para estropear, desanimar y paralizar de alguna manera la obra de Dios. La única defensa segura no está en el interés de los líderes, sino en el poder de Dios. Por esta razón encomienda a los ancianos a su cuidado. Es algo que hizo antes con los otros ancianos, como podemos apreciar aquí en este libro de los Hechos, capítulo 14 y versículo 23. El mismo Señor Jesús pidió al Padre protección para los creyentes, y lo tenemos en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 11 y 15. Pablo, a los que antes había exhortado, ahora los pone en las manos de Dios, a su cuidado. Dice la segunda parte de este versículo: y la palabra de su gracia. Pablo vincula la protección y la bendición con la palabra de Dios. La encomienda a Dios y a la palabra de su gracia. Entonces, ¿en qué sentido usa aquí esta expresión? En otros lugares, al hablar de la palabra de la gracia de Dios, está refiriéndose al Evangelio que predica. En esta ocasión alcanza a toda la palabra que él le había comunicado y también les había enseñado. Nada que hubiera sido provechoso para su vida había sido retenido en la enseñanza. Ahora, los ancianos debían de seguir las pautas de la palabra para la conducción de la Iglesia. Esta palabra tiene poder para sobreedificar, tal y como lo dice en Efesios capítulo 2 y versículo 20, donde dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. La enseñanza tanto oral como la escritura procedía del Señor mismo y había sido dada a la Iglesia por los apóstoles. Y el fundamento que han puesto los apóstoles y profetas en la predicación del Evangelio es Cristo mismo, sobre el que ellos, en base a la autoridad recibida y establecida, lo que podríamos llamar la escritura sobre la que descansa el edificio en cuanto a doctrina, ya que toda esa operatividad conduce a glorificar como cabeza y Señor a Cristo Jesús, como nos dice también Efesios capítulo 1 y versículo 22, donde dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. De modo que Jesucristo aquí es base fundamental de sustentación del edificio, que es precisamente la Iglesia. Es esquina angular que marca la verticalidad y orientación de la Iglesia y corona coordinante y de mantenimiento como piedra principal. De otro modo, la Iglesia se presenta como fundada por Cristo, orientada en Cristo y coronada por Cristo. Pablo está indicando a los ancianos de Éfeso
¿Cuál es el elemento poderoso para la conducción eficaz de la Iglesia? La persistencia y la permanencia en la palabra de Dios, ya que ellos mismos debían perseverar y hacer que los creyentes bajo su supervisión perseverasen en la palabra. Tal compromiso requiere, sobre todo, enseñar la palabra de Dios. No hay conducción posible hacia una vida eclesial victoriosa que no sea la de hacer honor y respetar la palabra de Dios. Dice la última parte de este versículo, que tiene poder para sobreedificar y daros herencia con todos los santificados. La misma palabra de gracia es poderosa para dar a cada cristiano herencia entre todos los santificados. Es decir, en la palabra está el mensaje del Evangelio, que no solo provee la justificación por la gracia mediante la fe, sino también de esperanza para todos los santos, en las promesas de la gloria de Dios. La herencia no es individual, sino que corresponde a todos los creyentes. Y la clave de esta frase está en la proposición entre, esto es, la esperanza de la herencia eterna corresponde a todos los que son santificados en Cristo Jesús, tal como nos dice 1 Corintios capítulo 1 y versículo 2. Por tanto, estos son herederos de Dios y coherederos con Cristo, como dice la epístola a los Romanos capítulo 8 y versículo 17. Así que una de las bendiciones que comporta la condición de hijos de Dios es la de disfrute de la herencia, por la condición de hijos como herederos de toda la riqueza del Padre, ya que Dios mismo es la herencia de los suyos, como muestra el libro de los Salmos capítulo 16 y versículos 5 y 6. De otro modo, la filiación incluye el derecho también a la herencia. Le corresponde la herencia que ya está reservada para quienes son hijos de Dios y que será disfrutada en el tiempo final. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 4 dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros. Nada hay que pueda ser reservado para los hijos, puesto que no solo son herederos de Dios, sino que también son coherederos en Cristo. En su condición de unigénito del Padre, como es Jesucristo, y así lo dice el Evangelio de Juan capítulo 1 y versículo 14, todo cuanto pueda existir ha sido hecho en Cristo, por Cristo y para Cristo. Colosenses capítulo 1 y versículo 16 ahí lo muestra bien claro, ya que esa herencia es sólo del heredero que es Cristo, pero por unidad con Él. Hay que tenerlo esto bien en cuenta. Los creyentes venimos a ser uno en el heredero. Por tanto, todo cuanto tiene que ver con la herencia de Él, tiene que ver con la herencia nuestra si estamos verdaderamente en Él, ya que de otro modo la herencia no se divide, es compartida por igual con todos los herederos, es decir, con todos los cristianos y cristianas que han experimentado el nuevo nacimiento y son hijos de Dios. Así que esa herencia de los santos en luz, algunos creen que en la herencia será dada en fracciones, a cada uno conforme a su capacidad de administrarla, de manera que en el tránsito del creyente por el mundo definirá el alcance de la herencia que ha de disfrutar en la eternidad. Repito, esto es lo que algunos creen. Pero hay que tener en cuenta que, sin embargo, tal idea no encaja con la enseñanza del apóstol Pablo,
y procede, probablemente, de una exégesis de las recompensas a los siervos de la parábola de Lucas, capítulo 19, a partir del versículo 17. La herencia por ser el unigénito no es divisible, porque solo existe un heredero cósmico y no es divisible con los hijos, sino compartida por todos ellos en razón de estar vinculados precisamente con el Hijo de Dios. El apóstol Pablo vincula esta herencia a la palabra. En la razón, en ella, está la promesa que Dios hace a todo aquel que cree. La seguridad de la recepción de la herencia consiste en que toda promesa de la palabra tendrá fiel cumplimiento, porque antes pasará el cielo y pasará la tierra que deje de cumplirse una promesa de Dios, como dice el Evangelio de Mateo capítulo 5 y versículo 18, que los cielos y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios no. La universalidad y unidad de la Iglesia se pone también aquí de manifiesto, puesto que la herencia no es para algunos de los santificados, sino que es para todos. Así que nadie que pertenezca a la Iglesia por el nuevo nacimiento quedarán sin recibir las bendiciones preparadas para la colectividad de la Iglesia. Continúa ahora con el versículo 23, donde dice: «Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado». Los enemigos del apóstol lo estaban acusando de fundar iglesias para beneficiarse de los fieles, es decir, para provecho propio. Incluso propagaban la insidia de que la colecta que está recogiendo para los pobres era realmente para él, como así lo muestra la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, a partir del versículo 14. Ahora, delante de todos los ancianos de la Iglesia, que conocían bien su conducta, testifica de su desinterés en el servicio, ya que Pablo en él no hubo codicia de bienes ajenos, es decir, el impulso pastoral en Pablo era el mismo que el gran pastor de las ovejas, a quien servía con limpia conciencia. De manera que, como hubo desinterés absoluto en Cristo, en una entrega por amor, buscando sobre el bien de los perdidos, así también, como discípulo de Cristo, hacía Pablo. Es más, en lugar de codiciar lo ajeno, gastaba de lo suyo propio, y aún él mismo se gastaba por amor. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 15, ahí lo tenemos. Así que no es que él no tuviese derecho a ser sostenido de la ofrenda de los creyentes, ya que el mismo Señor enseñó que quienes sirven al Evangelio deben vivir del Evangelio recibiendo su salario, tal como dice el Evangelio de Lucas capítulo 10, versículo 7, Primera de Corintios capítulo 9, versículo 14 y Primera de Timoteo capítulo 5 y versículo 18. Sin embargo, el apóstol no hizo uso de esos derechos. Por tanto, nadie podía acusarle de codiciar los bienes de los creyentes en su propio beneficio. Continúa ahora con el versículo 34, donde dice: «Ante vosotros sabéis que para los que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido». Los ancianos de Éfeso habían observado el ministerio del apóstol Pablo, como asimismo también su trabajo físico durante los 3 años que había estado con ellos. Ellos podían testificar que nunca había explotado absolutamente a nadie, sino que al contrario, siempre había sido un ejemplo de diligencia y de autosuficiencia
en el buen sentido de la palabra. Había sido un modelo para los creyentes al enseñar las reglas. Y aquí tenemos, por ejemplo, una. Si tú no trabajas, no comes. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 10. Sigue diciendo este versículo: y para aquellos que están conmigo. Este es un interesante trocito de información, ya que parece que Pablo logró generar suficientes ingresos como para sostenerse no solamente a sí mismo, sino también a sus compañeros. Entre estos, tal vez estuvieron Timoteo y Erasto en Éfeso. No sabemos si estos dos hombres se dedicaban a algún tipo de trabajo físico o si dependieron completamente de Pablo. Lucas indica que a la llegada de Silas y Timoteo a Corintio, Pablo se dedicó exclusivamente a predicar el Evangelio. Es posible, entonces, que estos compañeros hayan llegado con algún donativo financiero procedente de la iglesia de Macedonia, como así dice Hechos capítulo 18 y versículo 5. Continúo ahora con el versículo 35, donde dice: y todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué es trabajo duro? En toda situación, dice Pablo a los ancianos efesios: yo les he enseñado a trabajar duro y con sus ingresos ayudar al menesteroso. La frase trabajar duro no necesita ser limitada al trabajo físico, sino comprende trabajo mental y espiritual. En el griego del Nuevo Testamento, el verbo trabajar se refiere tanto al trabajo corporal, como así lo dice Mateo capítulo 6, versículo 28, Lucas capítulo 5, versículo 5 y capítulo 12, versículo 27, como también el esfuerzo desplegado por los maestros del Evangelio y los promotores del reino de Dios, como también lo muestra la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10 y capítulo 16 y versículo 16. Ahora, ¿quiénes son los menesterosos? En los días de Pablo, el mundo gentil carecía absolutamente de las virtudes de amor y misericordia, ya que nadie cuidaba del pobre, del desamparado, del enfermo o de las personas físicamente débiles. Así que los cristianos fueron en busca de aquellos en necesidad, y lo fueron debido al amor y a la misericordia que ellos mismos habían recibido de Cristo Jesús. Ellos, los cristianos, cuidaron del pobre, visitaron al enfermo y ayudaron al menesteroso. Y lo hicieron sin fijarse cuánto, dónde o a quién ayudaban, como así nos muestra el Evangelio de Mateo, capítulo 25 y los versículos del 37 al 40. Como colofón a la demanda del cuidado de los débiles, le recuerda las palabras del Señor Jesús, que sin duda Él mismo le enseñó durante el tiempo de ministerio que estuvo en Éfeso. No están restringidas en ninguno de los evangelios, pero, sin duda, eran conocidas como posiblemente otras por los cristianos en una transmisión oral. Con todo, al estar registradas en este lugar tienen condición inerrante por la inspiración plenaria de la palabra de Dios. La bienaventuranza para el que vive de este modo conforme a la enseñanza del Señor y al ejemplo, tanto suyo como de los apóstoles, es para el que da
y no para el que recibe. Este último alcanza la bendición de la provisión de Dios, pero el dador recibe una bendición especial manifestando sus dádivas, no importa cuáles sean, el carácter esencial de un hijo de Dios, dando y haciéndolo con alegría, porque Dios ama al dador alegre, tal y como nos dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, a partir del versículo 7. Continúo ahora con el versículo 36, donde dice: Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Llama la atención la actitud reverente en la de aquella emotiva oración en la playa de Mileto, donde el apóstol dice que puesto de rodillas oró, y lo hizo como último acto de aquel encuentro. Es muy posible, aunque el texto bíblico no lo dice, que todos se pusiesen de rodillas. Nótese que ponerse de rodilla es una actitud apropiada para orar, siguiendo el ejemplo del mismo Señor Jesús, como así lo muestra el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 41. Sin duda, no es esta la única forma reverente de orar, pero tiene un gran significado. En esa posición se hace visible la actitud del corazón que se inclina reverente ante aquel que, siendo Padre, es también el soberano santísimo de Dios. Así que, ¿cuáles fueron las palabras de Pablo en aquella oración? Lucas guarda aquí una vez más silencio sobre ellas, y no cabe duda que habrá sido una oración emocionante donde el corazón del apóstol se vierte en la presencia de Dios, en intercesión por sus amados hermanos que quedan en Éfeso, y a quienes, en su gran mayoría, no volvería a verlos más en la tierra. Antes, Pablo los había encomendado a la gracia. Ahora pone en oración sus necesidades. Es el tiempo final con los ancianos que había llamado. Es la despedida. Es el corazón de ellos y el de Pablo sintiendo lo mismo, el afecto entrañable, amor que corresponde a la realidad de quienes somos hermanos en Cristo Jesús y miembros de la misma familia e hijos del mismo Padre eterno. Continúa ahora con el versículo 37, donde dice: Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban. La emoción se manifiesta en lágrimas. Era una separación definitiva. Los amigos se separaban. Los creyentes, que habían sido enseñados y cuidados por el apóstol, tenían ahora que despedirse. Toda la escena está cargada de tensión emotiva. Pablo se levantó de la oración y todos venían abrazándole y besándole en medio de un copioso llanto. No eran pocas lágrimas, sino un inmenso llanto, un llanto abundante, como Lucas expresa, utilizando el adjetivo que indica que es algo abundante, considerable. El uso del imperfecto indica una acción continuada, es decir, le besaban repetidamente. Ahora bien, el beso, en aquellos tiempos, era la forma de saludo cristiano. Se entiende el beso santo, sin ningún otro motivo que el afecto entrañable entre hermanos de una misma fe. El beso era símbolo del amor hermanable y de la comunión real. La importancia del saludo cristiano es evidente al mencionarse varias veces este mandamiento en el Nuevo Testamento, tal como por ejemplo podemos ver en la primera carta a los Corintios,
capítulo 16, versículo 20, y también la primera carta de Pedro, capítulo 5 y versículo 14. Por tanto, el beso cristiano es señal de armonía y también de paz, y aquí recoge todos estos aspectos y añade el de sentimiento triste de la despedida definitiva entre todos los amigos. Continúa ahora con el versículo 38, el último ya de este capítulo 20, donde dice: doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Las lágrimas no eran sólo por la separación, sino por las palabras que el apóstol le había dicho en la despedida. La aflicción de los corazones se manifestaba expresivamente en el llanto que se había producido. Había dicho a todos ellos que no le verían más su rostro. Aquella era una despedida en la que todos tenían la seguridad de que no tenía reversión. De otro modo, lloraban porque ellos sabían que no le verían más en esta tierra. El fin de la relación personal había llegado a todos y de esta manera daban rienda suelta a su tristeza. Tristeza, por otro lado, lógica y natural. Y finalmente, como dice aquí este versículo, el barco debía de zarpar. Con mucha tristeza acompañaron al apóstol y sus compañeros hasta el navío que los llevaría rumbo a Jerusalén. Y voy concluyendo ya con esto. Al concluir este capítulo 20, hallamos aquí 3 virtudes del apóstol Pablo, y las podemos enumerar de la siguiente manera. Primero, era un hombre sin codicia, ya que dice: ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Segundo, el trabajo, cuando dice: lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, esas manos me han servido. Y tercero, era generoso y compasivo, vivía lo que enseñaba, cuando dice: así se debe ayudar a los necesitados. Por tanto, es evidente que entre Pablo y los pastores de Éfeso se estableció un vínculo de afecto tan grande que la sola mención de una ausencia definitiva provocó un mar de lágrimas y también un prolongado llanto entre hombres que en su tiempo podrían ser considerados como hombres rudos y emocionantemente fuertes. Pero sin embargo, ¿sabes una cosa? Los hombres también lloramos. Amigo y amiga oyente, es evidente que muchas personas dicen ser hijo e hija de Dios y que también dicen que son coherederos con Cristo. Y se suelen decir muchas cosas que muchas veces ni se practican siquiera y no se han detenido a reconocerlo en la palabra de Dios, ya que muchos desconocen precisamente la palabra de Dios, pero sin embargo saben lo otro anteriormente mencionado. Así que simplemente lo dicen por haberlo oído, pero no por haberlo experimentado. La carta a los Romanos capítulo 10 y versículo 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por tanto, estimado y estimada oyente, si crees de corazón en la salvación salvadora de Jesucristo, que Él llevó a cabo en la cruz, solo te queda confesarlo con tu boca. Es decir, si aún no has recibido la salvación en Cristo Jesús, ahora puedes hacerlo. Y lo puedes hacer mediante una oración de fe. Por tanto, yo te animo en este momento a que tú ores conmigo y repitas esta oración ahí a donde estás. Repite y di conmigo: Señor Jesús, creo firmemente
desde lo más profundo de mi corazón que tú eres quien dio su vida en la cruz del Calvario por mis delitos y pecados. Lo creo. Te pido perdón por todos ellos. Te confieso con mi boca como mi Señor y como mi Salvador, y te recibo ahora en mi corazón, y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Hoy vengo ante ti, oh Padre Celestial, en busca de valor y fe para triunfar. Sabes tú muy bien, en mi soledad, solo en tu poder puedo yo aferrar y segura en ti estar. La luz que tú me das, La luz que tú me das, que brilla en mi ser, que brilla en mi ser, la quiero proclamar, la quiero proclamar en este mundo cruel, dando a conocer de tu gran amor, de tu gran amor, tu perfecta paz, gracia y poder hacia la humanidad. Hoy ya vislumbro un mundo sin violencia, un mundo de justicia y de esperanza, donde el amor ya reinará por siempre, paz y dicha plena por la eternidad. En esta vida aquí he decidido que a ti he de agradar, y amarte más y más,
Esta es mi oración. Esta es mi oración. Ante ti, oh Dios. Pues mi anhelo es verte, mi Señor. Esta es mi oración.